Don Jaime Navarro, hay consideraciones integrales que se deben realizar respecto a lo que suponen estos incendios, respecto a las causas, los efectos que se van generando. Vayamos hilvanando algunas ideas respecto al primer punto en esta parte del programa, don Jaime Navarro. Muy buenas tardes, José Luis, Oscar. Un especial saludo para Marcelo y para Gonzalo, que compartimos esta mesa de diálogo después de bastante tiempo. Un saludo a todos los que nos escuchan a través de Panamericana. Sin duda que el país en el último mes ha quedado afectado, consternado por este desastre natural que hemos vivido en la Chiquitania, y que también ha impactado, aunque en menor medida, en el Beni, ¿no? Pero el impacto en el bosque seco de la Chiquitania es terrible. Nunca antes hemos vivido una situación como esta. Yo creo que resulta, en este momento en que estamos haciendo una evaluación, un tratamiento de este tema, resulta hasta ofensivo escuchar de que las causas de este desastre que nos ha golpeado a todos los bolivianos estén en el calentamiento global, o que rápidamente quisiéramos pasar a la etapa del post-incendio. No, yo creo que hay que detenerse y hay que mirar primero con mucha claridad y sin ningún tipo de maquillaje cuál es la realidad, qué es lo que ha pasado en nuestro país. Porque después de un desastre como este, es necesario establecer responsabilidades y que no se mire como un acto de politización o electoralización del tema. Unidad Nacional no está en carrera en esta elección nacional y tenemos por lo tanto la posibilidad de hablar con la claridad plena y sin ningún tipo de complejos respecto de lo que significa este desastre natural, este desastre nacional en la Chiquitania. Todo esto empieza con un decreto que emite el presidente Evo Morales, por el que autoriza la quema controlada, así se llama. No solamente que se emite un decreto y se autoriza a hacer quemas controladas en la Chiquitania, en el bosque seco, en el mes de agosto, donde saben propios y extraños del lugar que es la época donde hay mayor viento y mayor riesgo. Pero curiosamente se emite un decreto y se autoriza la quema controlada. Pero no solamente que se emite este decreto con esta autorización, sino que se propicia el traslado de gente, de interculturales, de cocaleros a la zona para propiciar, para impulsar esta política de asentamientos y esta política de incrementar la frontera agrícola. Y claro, resulta que con un decreto que autoriza la quema van al lugar personas que no conocen las características del lugar y inician el proceso de chaqueo, que no es nada nuevo en nuestro lugar, en nuestro país, pero en cada región el chaqueo tiene sus características. Entonces, si trasladan gente a la Chiquitanía de otros lugares que no conocen las características de ese bosque seco, pues se desata el desastre que hemos vivido. Y no son palabras únicamente de Jaime Navarro, el propio ministro Cocarico, en una publicación que sale en el diario, él establece o hace esa declaración de que se les había ido el tema de las manos.
así dice el ministro Cocarico, llega al extremo de decir que el incendio se propagó en la Chiquitania por accidente. Eso dice el ministro Cocarico el viernes 6 de septiembre. Y atribuye esto a los vientos y a las características del lugar. Bueno, es una manera de ratificar de que habían trasladado gente, y claro, esta gente sin experiencia, sin conocimiento, llega al lugar, se suma a los del lugar que tienen el interés de quemar y de habilitar más hectáreas para la producción, y ahí se armó el desastre. O sea, los que no conocen más, los que no conocen, amparándose en el decreto del presidente Evo Morales, liquidan, se habla de 2 millones de hectáreas del bosque de la Chiquitania, que es una reserva no solamente de la Amazonía, sino cultural, forestal, medioambiental, la fauna, la flora. O sea, lo que se ha hecho allá es realmente dantesco, ¿no? Yo he escuchado a algunos expertos que realmente me han dejado con la boca abierta, ¿no? Días atrás, una bióloga muy conocida en nuestro país hacía una estimación. Dice, en este bosque se estima que por hectárea más o menos hay 100 animales, entre aves, monos, lagartos, ranas, una variedad increíble. 100 animales por hectárea. Ella estimaba que muchas aves alcanzaron a volar y evitaron el fuego, ¿no? Pero en la estimación de ella, un 60% no logró salvar su vida. O sea, 60 animales por hectárea habrían muerto calcinados por el fuego, o en algunos casos asfixiados por la humareda, pero 60 animales por hectárea habrían muerto en este incendio en la Chiquitania. Si multiplicamos 60 animalitos por las 1,5 millones de hectáreas que aparentemente se han quemado allá, estamos hablando de 90 millones de animales que han muerto resultado de esta política gubernamental expresada en un decreto que permite el chaqueo controlado, entre comillas, en el bosque de la Chiquitania, que era un bosque que nunca estuvo habilitado para la producción agrícola ni ganadera. Entonces, pongamos las cosas en su lugar. Ese ha sido el daño, ¿no? Con eso tenemos que cargar. ¿Cómo se va a repoblar este bosque en esa cantidad inmensa que expresa esta bióloga? Nuevamente, no es el criterio de este ciudadano, sino de expertos en el tema. ¿Cómo se puede repoblar esa zona con todos los animales que habrían muerto el resultado de este incendio? Imposible, no hay cómo. O sea, ese daño está causado, ese daño es irreparable. Que el bosque se puede repoblar, que se puede reforestar, sí, que tomará, algunos dicen 200 años, otros dicen hay formas de hacerlo más rápidamente. Nosotros como Unidad Nacional propiciamos una mesa de análisis sobre este tema en Santa Cruz, y vinieron expertos que dieron ideas muy interesantes, cosas bastante simples, como por ejemplo que este año había sido de una gran producción de semillas de árbol tajibo en la ciudad de Santa Cruz, que están tiradas en las calles, ¿no? Porque los árboles de tajibo han florecido tanto que han producido muchas semillas, y así otras variedades de árboles. Entonces estos expertos decían, hay que propiciar un recojo de esas semillas
hay que llevarlas a la Amazonía y tirarlas desde el aire en avionetas, helicópteros. Eso puede reducir mucho el tiempo para repoblar el bosque con árboles. Afortunadamente hay opciones de este tipo, ¿no? Habrán otras también. Entonces hay soluciones para algunas cosas, pero no hay para otras. Esos millones de animales que han muerto, ya no será posible tenerlos o verlos en la Chiquitania, ¿no? Pero dos elementos que creo que son fundamentales incorporar en este análisis y cuando tratamos el tema. El primero es que la negativa del gobierno para declarar desastre nacional con la finalidad de facilitar la ayuda internacional. En una situación tan crítica como esta, lo lógico que era que, iniciado el problema, se hubiera hecho la declaración de desastre nacional y de esa manera facilitar el flujo de la ayuda internacional que tardó tanto. Si somos mal pensados, eso habría sido también parte de la estrategia, que no hay ayuda para que realmente se queme el bosque y que esas tierras puedan ser habilitadas para la producción. Eso queda en el tapete. Algún momento se tendrá que hablar y evaluar. Pero el gobierno no solo negó la declaratoria de desastre para facilitar la ayuda internacional, sino que entorpeció la llegada de aquella ayuda que ya estaba en marcha, como el caso de la ayuda que venía a la Argentina, 200 bomberos. Hemos visto una logística brutal, camiones de alto tonelaje, equipo pesado. O sea, no es que únicamente no permitió la entrada, sino dificultó la que ya estaba en marcha. Ese es otro hecho, pero que queda en la mesa y que tendrá en su momento que... El último tema que incorporo para el análisis es que, y nuevamente acá está en el diario, dice el 6 de septiembre también, gobierno gastó más de 1 millón de bolivianos en spots, que lo veíamos Evo Morales con su chisguete, spots que difundieron por los medios, por los canales nacionales. 29 contratos hizo el ministro Canelas por el valor de 1.382.000 bolivianos. Eso es lo que ha trascendido. ¿Cuál será la cifra final? Ya iremos conociendo. Contratos en Unitel, contratos en ATV, en Red 1, en todos los canales, 1.382.000 bolivianos, para decirles a los bolivianos a través de esas imágenes de que Evo Morales estaba preocupado por el desastre que él había provocado y que estaba con overol azul. Supuestamente no electoralizamos el tema, suspendemos la campaña, pero se pone el overol azul, los colores del MAS, los colores de su campaña, y se gasta la friolera de 1.382.000 bolivianos para que todos lo veamos chisguete en mano, tratando de apagar el fuego que él había ocasionado en la Chiquitania. Pensando en nuestros hijos, pensando en nuestros nietos, tenemos que salvar el bosque, y señalaremos y criticaremos y atribuiremos la responsabilidad que corresponde a aquel gobernante que mediante un decreto autoriza la destrucción y la quema del bosque. Y ese es el caso de el presidente Evo Morales. O sea, que hoy día se quiera señalar a la oposición
por favor, es un exceso, es una forma de subestimar la inteligencia de la gente que nos escucha. El decreto 3974 lo firmó el presidente Morales, y ese decreto es el que autoriza la quema controlada, disque, pero no fue controlada. O sea, el causante del holocausto que ha vivido el país en la Chiquitania se llama Evo Morales Ayma. Y no nos señalen y nos digan a los opositores que estamos o no estamos en campaña que estuviéramos utilizando este tema políticamente. No, estamos siendo objetivos y estamos haciendo referencia a un documento, un decreto emitido por el presidente Evo Morales, que ha sido el causante de ese holocausto donde han muerto millones. Reitero el cálculo que hizo esta bióloga de gran reconocimiento en nuestro país. 90 millones de animales han muerto a causa de ese decreto que emitió el presidente Morales. Pongamos las cosas en su lugar. No queramos confundir a la ciudadanía con que el calentamiento global, que existe, que hemos contribuido a ello, pero por favor, que claro que hemos contribuido a ello con la quema de más de 2 millones de hectáreas en Santa Cruz y en el Beni. Pero no nos vengan a decir ahora, no, esto es causado por el calentamiento global. No, doctor Trigoso, esto es causado por un decreto que firmó su presidente, que quemó votos. Bueno, los quemó él, o sea, no se los quemamos los opositores, y los quemó además por su soberbia, porque se pueden cometer errores. Hasta Evo Morales pudo haber salido a decirle al país, bueno, esta conjunción de intereses, ¿no? Este decreto que procuraba ampliar la frontera agrícola para que los grandes empresarios, los medianos empresarios del Oriente tengan mayor posibilidad de producción, y yo también pueda trasladar mis cocaleros hacia la zona de la Chiquitania. Esta conjunción de intereses ha terminado en un desastre nacional. Entonces, asumamos nuestras responsabilidades y apaguemos el fuego, y que venga la ayuda internacional, y que venga todo lo que tiene que venir, y seré yo el propiciador de aquello. No, él la negó. Esa actitud, esa soberbia es la que le ha terminado quemando sus votos. Seguramente veremos eso el 20 de octubre. Que se tiene que ampliar la frontera agrícola, por supuesto, es una historia de todos los tiempos. Crece la población y se necesita más producción. Pero más producción no solamente es con más tierras. Más producción implica políticas para mejorar la productividad. Hay una serie de otros temas que se tienen que ejecutar en el marco de una política gubernamental, ojalá una política de Estado, para incrementar la producción, para lograr soberanía alimentaria. Porque no tenemos soberanía. Hemos quemado 1,5 millones de hectáreas en Santa Cruz, donde ya hay más o menos 2 millones en producción, donde hay soya, hay girasol, hay maíz, etcétera, etcétera. Casi toda esa producción para la exportación. Porque los bolivianos en nuestra mesa tenemos papa peruana, tenemos chirimoya peruana, tenemos palta peruana. ¿Qué soberanía alimentaria? O sea, ¿qué consistencia hay entre esta política de propiciar quemas y de garantizar que la mesa boliviana esté cubierta por productos bolivianos? Productos que generan empleo y que garantizan soberanía alimentaria a los bolivianos. No hay consistencia. No hay consistencia. Porque, Gonzalo, te aseguro que la mayor cantidad de productos que consume tu familia en su mesa, que los compras en el mercado como los compramos los que estamos aquí presentes, no provienen de la producción boliviana. Provienen de Perú, provienen de Chile, provienen de otros mercados, y además de contrabando. Entonces, pongamos las cosas en su lugar, pero no queramos confundir a la ciudadanía. Yo particularmente
y creo que conmigo muchos millones de bolivianos, entre la opción de preservar el bosque, de preservar el oxígeno que necesitan nuestros hijos, nuestros nietos, a abrir la posibilidad de más soya o más coca en la Chiquitania, me quedo con lo primero. Me quedo con la preservación del bosque, me quedo con el cuidado medioambiental, me quedo, pero instalado, y me quedo con la firmeza absoluta de reprocharle a tu gobierno, de reprocharle al presidente Morales el holocausto que ha propiciado con su decreto. Y eso cargará en su conciencia, cargará en su espalda, lo medirá en la elección probablemente. Para terminar esta parte, nos quieres vincular con el momento electoral. Por supuesto que Unidad Nacional va a tomar una decisión cuando deba tomarla respecto de qué posición fija en esta elección. Y yo te anticipo, Gonzalo, nuestra decisión no gira en torno a un nombre, no gira en torno a una persona. Nuestra decisión gira en torno a una cuestión que es de fondo. No vamos a permitir que la dispersión del voto, nunca vamos a ser propiciadores de que la dispersión del voto le permita a Evo Morales perpetuarse en el poder. Samuel Doria Medina, en noviembre del año pasado, renunció a su candidatura para dar una señal y un mensaje muy claro al país y sobre todo a la clase política. Señores, el enemigo aquí es la dispersión del voto, porque si nos declaramos defensores de la voluntad del pueblo expresada el 21 de febrero, cuando le ganamos el referéndum a Evo Morales y le dijimos que no puede reelegirse, pues tenemos que entender que la única forma de ponerle freno a aquel que no respeta el referéndum es con unidad, porque la unidad será la forma de evitar la dispersión. ¿Se podrá nombre a esa decisión? Por supuesto que sí, pero en su momento, y sobre todo en base a este principio que te expongo, que no nos vincula absolutamente con ninguno de los candidatos actuales, ni a favor ni en contra, pero sí nos vamos a declarar contrarios radicalmente a decisiones o acciones del gobierno que conduzcan a situaciones, al holocausto que ha vivido Bolivia en el último tiempo.